Amigas y amigos, los saludo afectuosamente y en esta ocasión los invito a reflexionar uno de los temas que es central dentro del estudio de la filosofía del derecho, el derecho natural. ¿De dónde sale esta corriente? En una explicación anterior, para aquellos que la pudieron ver o la han logrado observar y analizar, les expliqué de dónde salía la corriente jus naturalista y de dónde se originaba la corriente jus positivista. Ahora voy a centrarme en el jus naturalismo, que quiere decir el derecho natural en castellano traducido de latín. Me he enamorado de uno de los pasajes de esta tragedia escrita por el dramaturgo Sófocles, llamada Antígona, porque es la que grafica en qué consiste el derecho natural y lo personifica. Por ello, yo invitaría a ustedes a leer y releer el texto en donde yo he transcrito una parte de este drama que llamamos el drama de Antígona. Si quieren conocerla, ahí la tienen. Es una bella mujer que se enfrenta al poder por sus principios, por sus convicciones, por sus creencias, y da la razón por las cuales ella defiende esos principios y esas creencias. Polinices, alzado en armas contra su propia patria, muere junto a las murallas de Tebas en lucha con su hermano Estéocles. Es decir, se produce una guerra entre hermanos. Nada tiene que ver con el gran hermano, por favor. Entonces es Polinices y Estéocles, quien resulta también herido de muerte, este último, Estéocles. Pero el que muere es Polinices. El tirano Creonte, es decir, el que gobierna, dispone como castigo para Polinices, por ser rebelde, que su cadáver insepulto, es decir, que no ha sido sepultado, sea pasto de los perros y las aves, y sanciona con la muerte a quien desobedezca ese mandato. En la antigua Grecia, no sepultar, no enterrar a un muerto, era el peor castigo. Y eso significaba, pues, ya el juicio terrenal y a su vez el juicio final. La orden del tirano choca con los sentimientos de piedad de la joven Antígona, sobrina de Creonte y hermana del difunto Polinices. Creonte había manifestado que quien se atreve a sepultar a Polinices moriría. Simplemente ese era el mandato del tirano. Antígona, hermana de Polinices, de acuerdo a sus convencimientos, no acepta esa orden del tirano. Antígona, sobrina del tirano Creonte y hermana del difunto Polinices, quien clandestinamente tributa a su hermano honores fúnebres, para así dar cumplimiento a las leyes de los dioses, no de los hombres. Surge entonces el conflicto entre las dos legalidades,
dos legalidades, la legalidad de Creonte y la legalidad de los dioses. ¿A quién hago caso? ¿Cuántas veces nos vemos en ese conflicto de conciencia? Surge entonces el conflicto entre las dos legalidades y Creonte dispuesto a defender la autoridad de la ley positiva, aun cuando sus rigores caigan sobre la joven prometida de su hijo, interroga a Antígona. Aquí se produce un diálogo que es interesantísimo, y si tuviéramos tiempo yo le hiciera un parangón, una comparación con el diálogo que tiene Pilatos con Jesucristo. Pero desgraciadamente el tiempo no me lo permite. Pero es de la misma profundidad. Creonte pregunta a Antígona: tú que inclinas al suelo la cabeza, ¿confiesas o niegas haber sepultado a Polinices? Antígona responde: lo confieso, no niego haberle dado sepultura. Creonte responde: y tú dime, sin rodeos, brevemente, ¿sabías que por bando se había prohibido hacer eso? Antígona: lo sabía. ¿Cómo no había de saberlo si era público? Creonte: y no obstante, ¿osaste violar esas leyes? Aquí el argumento de Antígona ante el tirano Creonte. Sí, porque no fue Zeus quien promulgó esa prohibición, ni la justicia, compañera de los dioses inmortales, estableció esas leyes entre los hombres. Y yo no he creído que tu decreto tuviese fuerza suficiente para dar a un ser mortal poder para despreciar las leyes divinas, no escritas, inmortales. Su existencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Y nadie sabe cuándo aparecieron. No quiero, por miedo a las órdenes de un solo hombre, merecer el castigo divino. Yo sabía que un día debo morir. ¿Cómo ignorarlo? Aún sin tu voluntad, y si muero prematuramente, será para mí una gran fortuna. Para los que como yo viven entre miserias innumerables, la muerte es un bien. He ahí, si logramos profundizar, Antígona sobrepone a la ley del hombre la ley divina y se va sobre las leyes humanas para cumplir un mandato de los dioses. Amigas y amigos, estamos hablando en un contexto pagano, en un contexto donde el ser humano es el que habla y el que defiende sus principios. Eso es el iusnaturalismo. Es aquel que cree que la ley no solo sale del hombre, sino que la ley sale sobre todo de la naturaleza racional del hombre. Y si esa naturaleza racional del hombre proviene de una naturaleza divina, o más todavía de una creación divina, considera que eso es lo correcto. Pero tal vez ustedes no notaron algo importantísimo, digo, y esto es justicia, y no es justicia
lo que Creonte ha afirmado y ha decretado. Quizá con esta lectura puedan ustedes entenderlo claramente lo que es la práctica del justnaturalismo, porque la teoría es muchísima. Yo los invito a que abran la guía en el anexo número 1. Y hay un análisis que no lo pudimos poner en el texto. Y hay un análisis profundo también. Lo que significaba que una mujer se enfrente ante un hombre. Porque la mujer era en aquel entorno considerada irracional. Y para que vean ustedes la fuerza del argumento, la mujer débil se enfrentó a un hombre y prefirió la muerte. Para las feministas creo que les invito a reflexionar sobre esto. Yo les agradezco. Por ahora se me culminó el tiempo y debemos seguir invitándolos a disfrutar, a saborear todos estos temas. Muchas gracias.